Si conozco a alguien, no digo de primeras que sufro sordera. Prefiero conocer a la persona, que me conozca bien, y cuando tenga confianza decirle, tengo sordera. Pero como has visto, no me impide tener una conversación o hacer vida normal. Me relaciono a nivel social y mucha gente me dice, Claudia, ¿que estás sorda? Y yo, pues sí. Quizás te cruzas o hablas conmigo y no sabes que soy sorda. De primeras nadie diría que soy sorda. Hay un discurso de inclusión, de que todo el mundo es inclusivo, accesible, pero en realidad no. Y menos las personas sordas, que tenemos una discapacidad invisible. ACAPS, Familias y Personas con Sordera, presenta Fundido a Negro. En la calle, Rock, un joven con pelo rizado, se encuentra con dos periodistas. La chica le da 2 besos y el cámara le encaja la mano. Gracias por venir. A vosotros, Mira, lo haremos fácil, lo haremos tipo TikTok. Tú paseas así despistado, nosotros te interceptamos y te entrevistamos. perfecto. ¿Qué tal, Rock? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hacemos un reportaje sobre estudiantes con sordera y vuestras dificultades en la universidad. ¿Quieres dar tu opinión? No nos escuchan y lo pasamos mal para seguir las clases. La mayoría de sordos hablamos y necesitamos otras medidas. Por ejemplo, a mí me va muy bien seguir los labios del profesor o utilizar la emisora FM. La emisora FM La emisora FM es un micro que damos al profesor y nos envía el sonido directamente al oído. Nos ayuda a entenderlo mejor. Cuéntanos cómo vives día a día. Claro. Venid a mi casa y os lo muestro. Bajar a los ferrocarriles. En un papel arrugado, apuntes en blanco. Para una universidad accesible. A mi em van detectar la sordesa. Me detectaron la sordera al año y medio. Tengo una sordesa severa. Tengo una sordera severa. No es la más extrema de todas, pero es una discapacidad bastante marcada. Me la detectaron bastante pronto. Ahora, por suerte, se detecta antes, al nacer. Es importante mostrar la invisibilidad de las personas con sordera, porque no se ve. ¿Tenéis idea de cuánta gente hay con sordera y no lo sabemos? Una mujer canosa con audífono espera el tren. Al lado, 2 adolescentes discuten. Veieu que hi ha parella? ¿Veis a esos dos? Tienen Tienen problemas de celos entre hermanos. Poder leer los labios es un superpoder, ¿no? No, No, simplemente es una habilidad que he ido desarrollando. Una niña con auriculares, sorprendida al ver que Rock sonríe y baila al ritmo de su música. Hi ha qui es pensa que... Hay quien piensa, quién sabe, que soy policía o un agente de És una seguridad. situació que jo sempre Siempre me lo tomo bien, pero refleja mucho la poca presencia que tenemos i la y la invisibilitat invisibilidad que sufrimos. Grabación de Rock entrando en su casa. Adelante, pasad. ¿Cómo lo haces para saber que llaman al timbre? Doncs mira, quan vaig venir aquí a casa... Cuando vine a vivir aquí, me preocupaba mucho no poder oír todos los ruidos. El telèfon... El timbre, el teléfono, el despertador. Contacté con un experto para que me asesorara para adaptar toda la casa. Recibo todo tipo de avisos al móvil que veo a través de luces que tengo repartidas por la casa, como esta de aquí. En la esquina de una puerta de la sala de estar, una pequeña luz circular. Dependiendo de la luz, sé si llaman a la puerta, si la lavadora ha acabado. Y mirad, así me avisa cuando la pizza ya está lista. ¿Y cómo te despiertas? Mireu, que us ho ensenyo. Os lo enseño. En la habitación, Rock activa con el móvil su despertador de luz blanca que parpadea. Mireu, així és com... Mirad, así me despierto. En el sofá, los 3 miran la tele. La indústria de l'automòbil va perdre moltes vendes. Els fabricants van aturar les comandes de microprocessadors i això... Com veieu, sempre tinc... Siempre pongo los subtítulos. Orientar la seva producció cap al... Se enciende una luz verde. Perdoneu, Perdonad, voy a abrir, que llaman. El segon semestre del 2020. Entrevistas. ¿Qué grado de sordera tienes? Jo vaig tenir una meningitis. Tuve meningitis a los 16 meses. Como consecuencia se quedó la secuela de la sordera.
con grado profundo en los dos oídos. Se llama hipoacusia bilateral profunda. Yo tengo una sordera profunda. Desde bien pequeño ya necesité logopedia para poder desarrollar el habla. A pesar de llevar audífonos, necesito la lectura labial, porque con el audífono no puedo discriminar los sonidos. Fui al Hospital Sant Joan de Déu, vieron que era sordo y me pusieron audífonos. Usé audífonos desde que tenía 1 año y medio o 2. A los 16 años me pusieron un implante coclear. Ahora llevo un implante y un audífono. Al nacer me hicieron unas pruebas que hacen a todos los bebés para detectar dificultades auditivas. Allí me detectaron la sordera. Llevé audífonos primero y al cabo de 1 año me implantaron el oído izquierdo con implante coclear. Al cabo de 4 años, los implantes cocleares. Mi detección fue tardía, cerca de los 3 años, casi 4. Me detectaron la sordera y me pusieron audífonos. Tuve mucha logopedia cuando me detectaron la sordera, porque aprendí a hablar muy tarde. Estuve toda la vida con 2 audífonos, ¿vale? Y hace 2 años me puse un implante. Mi madre me llevó al médico genetista. Nada más verme dijo, tiene el síndrome de Vandenburg. Es un síndrome con muchas cosas y una de ellas es la sordera. Mi sordera es genética. Yo ya nací sorda. Me implantaron a los 2 años y medio. Había llevado audífonos durante 3 meses, pero no tenía sentido. Soy sorda profunda de los 2 oídos y solo llevo implante en el derecho. Por el otro no oigo nada. Si alguien me habla por aquí, no me entero de nada. A los 2 años mis padres decidieron implantarme. Esto es el implante. La verdad es que va súper bien. Sobre todo durante la pandemia. Me fue súper bien llevar el implante porque me ayudaba a entender a las personas que hablaban con la mascarilla puesta. Ahora mismo, si me lo quito, no oigo nada, nada. Aunque tuviera una discoteca detrás de mí, no podría oír nada, solo las vibraciones. Lo que implica la operación es ponerte un imán dentro. La cóclea tiene unos cilios y te sustituyen estos cilios por algo más tecnológico. Entonces, se producen unos impulsos nerviosos que llegan al cerebro con la activación de este imán. Son 2 imanes que interactúan. El día de la activación me pusieron el implante y oí un ruido de golpe. Era un ruido muy fuerte. Reconozco que me asusté. De ese momento recuerdo la cara de mis padres, de la sonrisa que se les dibujó, porque me vieron a mí con los ojos más abiertos aún, ¿no? Vieron de alguna manera. Desperté. Estaba muy atenta a las conversaciones que tenían con los médicos. Fue el mejor día de mi vida. Fue como abrirme al mundo. No sabía que las olas eran tan fuertes. Me encanta la playa. Y lo que más aprecié fue ir con mis padres. El primer sitio al que me llevaron. Mis padres decidieron hacerme un implante coclear. Me operaron en 2001, cuando tenía 5 años y medio. Entonces, al llevar el implante, a partir de ese momento, podía oír sonidos como motos, como pisadas de las hojas o sonidos normales. Y ahora oigo mucho mejor en el exterior, porque la tecnología está muy avanzada. Me acuerdo de salir del hospital de Sant Pau con la cabeza vendada por la operación. Siempre me acordaré que cuando salí la atracción magnética todavía era muy fuerte
Sin querer, y como era tan pequeño, como un imán en la nevera. Choqué contra la barandilla de la escalera. Gracias al Bluetooth puedo hacer llamadas como si tuviera un pinganillo. Y es muy chulo. La gente flipa mucho. Con música, llamadas, es muy guay. En blanco y negro, la luz del sol se cuela entre las hojas de unos árboles. Estudiantes andan por el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. La tecnología ha avanzado muchísimo y mejora la integración de las personas con sordera en la sociedad. Andreu llega al campus. Se detiene confundido y gira la cabeza al oír un ruido. Anda despistado, mirando a ambos lados. Un grupo de estudiantes se divide en dos para esquivarlo a su paso. Volvemos a las entrevistas. En mi caso, concretamente, me llegó un poco tarde. Los primeros años me costaba muchísimo diferenciar los sonidos de los ruidos. Con los logopedas, con mi familia, pues aprendí a diferenciar toda esta diversidad de sonidos. Llevo un audífono y un implante. Cuando tenía 2 audífonos tenía un sobreesfuerzo auditivo. Cuando combiné el implante con el audífono, me relajé mucho. Y fluyo mucho con el mundo auditivo. Cuando hablo con la gente o mi vida social, que ha mejorado. En casa mi madre es logopeda, o sea, ella trabaja con alumnos que son sordos, aparte de tenerme como hija. Pero a veces me llaman desde una punta a la otra de la casa y entonces, cuando no respondo, me dicen: «Hace rato que te estamos llamando». Y yo: «Hola». Estaba estudiando en mi habitación, estaba concentrada, además, y no he escuchado que me llamabais. He vivido situaciones, por ejemplo, de hacer cola en la cafetería y yo concentrada con mis cosas. Son ambientes muy ruidosos. En la cola, Joana frunce el entrecejo, molesta por los ruidos. A veces me encuentro con gente que por detrás me dice: «No lo sé, porque no les oigo. No sé qué me dicen». Irritada, una chica llama la atención a Joana porque no avanza cuando le toca. Me sorprende mucho. ¿Por qué la gente siempre piensa que les ignoramos y no que no les oímos? ¿Por qué la gente pasa a insultar o enfadarse en vez de asegurarse de que hay una comunicación con la otra persona? ¿Qué problemas tenéis en la universidad? Yo en la universidad, cuando empezaban las clases, contactaba con los profesores y les contaba que tenía sordera, que tuvieran en cuenta mi plan de adaptación. Y algunos profesores que insinuaban, o yo tenía la sensación que pensaban que pedía privilegios y solo pedía más tiempo. Que utilizaran la FM, que es un dispositivo que te permite conectar los implantes cocleares y escuchar las clases bien. Y por eso se hacía un poco duro. Pienso que una de las cosas que faltan en la universidad es que los profesores no están formados para atender las necesidades de las personas con diversidad funcional. No puedo escuchar al profesor y mirar los apuntes a la vez. Me pierdo información y tampoco entiendo lo que dice. Quizás habla rápido y esto siempre me ha dificultado mis años de carrera. Siempre he tenido la sensación de tener que ir detrás de los profesores para poder seguir la clase que ellos mismos impartían. Y esto era como... Y cuando a veces me ofrecían un recurso que me permitía seguir la clase, lo hacían como si me estuvieran perdonando la vida, cuando en realidad es un derecho que tenemos. Mi día a día era llegar por la mañana y rezar para que el profesor vocalizara y no tener que pedir ayuda o los apuntes. En diferentes clases notaba que me perdía información importante para poder seguir. Y también de cara a los exámenes,
Veía que no tenía la información. Me angustié mucho. Y si mi compañera no venía a clase, no sabía cómo afrontarlo. Hacíamos debates y no podía seguir. Así no podía continuar. Se me hizo todo muy pesado. Y tal y como soy, para hacerlo mal, decidí no continuar. Y no me podía creer que me pasara esto. Había hecho la selectividad para entrar en fisioterapia, lo que siempre quise. Escribí al coordinador de la facultad. Primero dijo vale, pero luego no me contestó. Contacté con él otra vez, diciendo que empezaba el curso y que no tenía a nadie con quien poder tomar apuntes. Pasaban las semanas y, una vez más, tenía que ir yo detrás de los compañeros diciendo: ¿me puedes pasar los apuntes para después, en el examen? Y justo cuando acababa el semestre, en diciembre, me escriben un correo los del servicio y me dicen: «Hey, ¿has encontrado a alguien?» Y yo paso, no contesto. Ya dan por hecho que haré yo el trabajo. Y encima al final de semestre. En el bachillerato no recibí ayuda. Me tuve que espabilar muchísimo, sola. Pero el año pasado, en primero de carrera, encontré a dos profesores que me ayudaron mucho. Se implicaron desde que les expliqué que me costaba seguir las clases por los contenidos audiovisuales, porque sufro una sordera. Y me dijeron: no te preocupes. Y se implicaron desde el inicio hasta el final. Me enviaban los apuntes después de las clases, buscaban contenidos audiovisuales con subtítulos. Y después de los exámenes me preguntaban cómo me había ido, si había estado cómoda. Se implicaron mucho conmigo. Madrugo mucho. A primera hora ya estaba en el aula, en primera fila o en segunda fila, para dar sitio a las personas con edad avanzada. Muchos profesores, en vez de estar delante del aula, se iban, bajaban de la tribuna y andaban alrededor de todo el aula. Y yo era el único que se giraba para aquí y para allá. Para mí era muy incómodo. Mis amigas me dijeron que el profesor comentaba que qué hacía yo allí, si era sorda y no me enteraba de lo que pasaba. Que ¿cómo puede ser tan irrespetuosa la gente? La conocí el primer día, tuvo problemas para seguir la clase y le dije: ¿quieres mis apuntes? Y me habló de una asociación que formaliza que pases los apuntes y ella pueda seguir la clase. Me pasaba los apuntes una vez por semana. Me los escaneaba ella. Esto cuando tomaba los apuntes a mano. Y cuando los tomaba a ordenador, me enviaba un correo semanal. ¿Te acuerdas? Correcto. A partir de compartir apuntes y aventuras, ha surgido una amistad que, desde que acabamos, hace 4 o 5 años. Aquí seguimos. Nos vamos viendo. Sí, quedamos fuera de la uni. Como universitaria he tenido experiencias que considero que se tendrían que poner un toque de atención. Estudio Historia del Arte y Filología Inglesa. Combino diferentes idiomas. Y en el caso de Filología Inglesa, cuando tenía que hacer un listening, que normalmente se hacen con un radiocassette o un ordenador, obviamente no me enteraba de nada. Si a las personas oyentes les costaba, a mí mucho más. Entonces, con los profesores y tal, les comentaba: soy una chica sorda. Y me decían: sube el volumen. Subir el volumen para mí no tiene sentido, porque lo que me cuesta es entender las palabras de toda una frase. Encontramos soluciones, también con la Escuela Oficial de Idiomas. Por ejemplo, que el profesor me hiciera él los exámenes. Ha sido un proceso largo, porque el profesorado no entendía mi situación y dificultad. También encontré una falta de empatía, no con todo el profesorado, pero sí con algunos profesores cuando expuse mi situación. Solo necesitaba una adaptación, y únicamente para los recursos audiovisuales, o que me pudieran facilitar más referencias bibliográficas
para avanzar mejor con mis clases. Siempre me tachaban de querer aprovechar mi discapacidad para tener más privilegios que el resto de mis compañeros ordinarios, digamos. Mucha gente no es consciente de qué implica ser sordo. A veces estás hablando con alguien de tú a tú y la conversación es fluida, pero cuando hay más gente es muy difícil poder entender la globalidad de la conversación. Y en el ámbito académico esto también se convierte en un problema porque hace que no puedas seguir bien las clases, la temática, y se piensan que lo que necesitamos es que chillen más, pero ni así. Porque no es un tema de decibelios, es un tema de nitidez. La universidad tendría que tener más medidas como la subtitulación en directo, que esto es posible, y también poner el bucle magnético. En mi caso me he tenido que espabilar mucho en la universidad porque no había logopeda, ni maestro de audición y lenguaje. No había soporte más allá de los profesores. Es verdad que en la universidad hay un servicio para personas con discapacidad, pero cuesta que funcione porque los profesores en el día a día no saben nada de las personas con sordera. Tenía que avisar a los profesores que no andaran hacia atrás. Pero he tenido suerte de tener profes con bastante paciencia, por así decirlo, ya que no tuvieron ningún problema si tenían que usar alguna medida de adaptación. En otras situaciones he tenido que ver vídeos o documentales y no tenían subtítulos y estas cosas. Una vez me quedé encerrado en la biblioteca de la universidad porque me había quedado estudiando. En blanco y negro, Jordi coge un libro de una estantería de la biblioteca. Se sienta en una mesa y se pone cómodo para estudiar. Al fondo, otros estudiantes comienzan a recoger. Entonces me levanté para coger un libro para leer y resulta que la bibliotecaria quería cerrar. La biblioteca cerrará en 5 minutos. Jordi hojea un libro entre dos estanterías. El resto de estudiantes comienzan a salir. Preguntó en voz alta si quedaba alguien. Yo estaba allí tan tranquilo, mirando un libro, y no la escuché. Jordi sigue inmerso en su lectura. De golpe se apaga la luz. Estaba en shock. Digo, hostia, ¿qué pasó? La bibliotecaria se marcha. Jordi corre hacia la salida y topa con la puerta cerrada. Cerró conmigo dentro. Sí, así fue. La sordera no es una limitación, la sociedad nos quiere limitar. Tenemos que buscar cómo darnos visibilidad. Cada persona es un caso, cada persona con sordera necesita medidas diferentes. Creo que es importante que, aparte de la concienciación, la universidad invierta un poco más para hacerlo igual de fácil para todos. Emisoras FM, bucles magnéticos, todas las medidas técnicas, subtítulos, para que todos podamos estudiar en igualdad de condiciones. Fundido a negro. Muchas gracias. Fin de rodaje. Ya hemos terminado. Dos periodistas y 9 jóvenes universitarios aplauden desde las gradas del plató. Se hacen selfies con el móvil con sonrisas de oreja a oreja. Roc Pagès, estudiante de tercer curso de Historia en la UAB. Jordi Noya, graduado en Biología Ambiental en la UAB. Tania Galeán, estudiante de cuarto curso de Sociología en la UAB. Miquel Sentías, graduado en Historia, máster en Culturas Medievales y máster en Formación del Profesorado en la UB. Pau Soler, estudiante de cuarto curso de Derecho en la UPF. Eduard Folk,
graduado en Finanzas y Contabilidad en la URV. Andrea Amouzoui, licenciada en Psicología por la UNED y máster en Empleo y Mercado de Trabajo en la UOC. Joana Comellas, graduada en Historia, máster en Historia de la Ciencia y actual estudiante del máster en Archivística y Gestión de Documentos en la UAB. Gisela Manchado, estudiante de segundo curso de Psicología en la UB. Claudia Fernández, estudiante de último curso de Psicología en la URL. Andreu Espinac, máster en Inclusión Social y Derechos de la Ciudadanía de las Personas con Discapacidad en la UB, actual técnico de prospección de ACAPS. María Cruz Parra, estudiante de segundo curso de Comunicación Audiovisual en la UAB. Paula Carrera, graduada en Historia del Arte en la UAB y Filología Inglesa en la UNED, actual estudiante del Máster de Estudios Avanzados de Patrimonio Histórico Artístico en la UCM. Desde ACAPS incidimos social y políticamente para, con el compromiso de la Administración y de las universidades, hacer un sistema universitario inclusivo. Cada año nacen 1.890 bebés con sordera en el Estado español. ¿Les vamos a negar el derecho de un futuro inclusivo? Acompáñanos ahora. Junto a fotografías del rodaje, los créditos. Xavi Borrell, guión y dirección. Carlas Mestras, dirección de fotografía y postproducción. Andrea Pardo García, dirección de producción. Julia Di Blasi, dirección de arte. Patri Rodríguez, cámara segunda unidad. Pau Vázquez Cristóbal, sonido en directo. Joan Marcos Guerra, técnico de iluminación. Irving Brandon Marín, ayudante de arte. Ferran Plans, apoyo segunda unidad. Víctor García, audiodescripción. Megui Cabrera, audiosubtitulación. Elia Sala, subtitulación. Apoyo a la producción, Paula Vega, Chiara Anzotegui, Ignasi Mata. Personal técnico de ACAPS, Andreu Espinac, Joan Marcos, Sílvia Molet, Xavier Font, Francina Ballester, Laia Sullastras, María Riu, Patri Rodríguez y Raquel Díez. Gracias a la ayuda de más de 200 mecenas. It's the enemy of the happiness first life. Con la colaboración de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Acorde Dones, Gali Fitness Center, MAF Escola de Mitjans Audiovisuals, ACP Creda, Fundación Asgae, Universitat Autònoma de Barcelona, Visual Fai, Oxfam Intermón y Universitat Rovira i Virgili. Con el apoyo del Departament de Drets Socials y de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Fundación 11 y FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas Sordas. acaps.org. Famílies i persones con sordera. @Federació ACAPS.